Muy buenos días, tardes o noches, de acuerdo al momento que vean esta transmisión en vivo. Perdón, estoy acomodando la cámara porque el resto no se puede. Gracias Dios por todo lo que me das, por todo lo que no, y muy en especial por lo que me quitas. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hoy en Hablemos Claro sobre adicción de consultoría, un nuevo renacer con el señor OV, orientador vivencial, Manuel Martín Dávila Aguilar. Seguimos con el tema de por qué se fracasa al iniciar un proceso de cambios, de conductas adictivas, de adicciones a sustancias psicoactivas, hábitos o costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón. A ver, como les dije en la transmisión en vivo de ayer, no, los programas no fracasan, los programas son muy buenos, porque han sido hechos por personas como tú, como yo, que lucharon por salir de la enfermedad activa a controlar la enfermedad. Esto que quede claro, porque muchos, me acuerdo, y esto es repetitivo, lo que yo quiero es lo que dicen algunos residentes, ¿no? O algunas personas que venían a consultarme. Es que yo, hermano, necesito controlarme cuando tomo, cuando fumo, cuando me inyecto, ¿no? Como diversión y como algunos lo hacen, ¿no? El problema está en que no entienden o no se entiende que cuando adquirimos la enfermedad de la adicción, eso es imposible por ahora. Siempre digo por ahora porque la ciencia avanza. Es una enfermedad progresiva que va de menos a más. Es una enfermedad incurable hasta el momento. Que sí se le puede poner un alto, que sí se puede controlar. Ya lo hemos comparado con el cáncer, con el SIDA. Bueno, ya creo que va a salir una vacuna contra el SIDA en Rusia, si no me equivoco. Bueno, en fin, la diabetes, la hipertensión y todas esas enfermedades que se adquieren de por vida en algún momento. No todos, pero algunos sí. Y tienen esa idea muchos o muchas personas, ¿no? De querer controlar a la enfermedad. O sea, de querer manejar a la enfermedad a su antojo. Yo soy alcohólico y yo quiero ir a una fiesta y brindar y no hacerme problema, tomarme unos traguitos y retirarme. Es imposible. Es imposible. Cuando tú adquieres la enfermedad del alcoholismo, la enfermedad, no un hábito, no entre hábito y adicción es una línea muy delgadita. No una costumbre de por ahí tomarse unos traguitos y dices no y te vas. Cuando adquieres la enfermedad de la adicción, eso es imposible. Eso estaba recordando, ¿no? Y ahora, como les decía, y les dije la transmisión en vivo anterior, no es que los programas fracasen. No, los programas están bien hechos, muy bien hechos. Fracasamos nosotros, los que pregonamos el programa, los que tratamos de enseñar el programa, los que tratamos de ejecutar los programas tal cual son. Pero en muchos casos se transgiversan las cosas. En muchos casos vienen las conveniencias, vienen los pobrecitos. ¿Por qué? Porque la mayoría de centros de rehabilitación, llames clínica, le llames, como le llamen, ¿no? Centro de acogida, como quieran llamarlo, son centros de rehabilitación. La mayoría de los dueños, dueñas, son adictos en recuperación. Y muchos
siguen con las conductas adictivas. Y muchos hombres o mujeres pierden su misión y su visión en el camino y buscan por necesidad y olvidan que quien necesita es el residente. Un centro no necesita a un residente. El residente necesita al centro para que el centro le guíe, le oriente, le vuelva a poner en orden ese desorden que tiene emocional. Esa ingobernabilidad, enseñarles a cambiarla. Esa indisciplina, esa rebeldía, etcétera, 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 etcétera. Cuando se pierde la noción de lo que es disciplina, de lo que es orden, de lo que son normas, no porque pobrecito, no porque esto, no porque lo otro, no porque si se enoja ya no va a hacerme caso, no porque, no, entonces pierdes autoridad, se pierde autoridad y se pierde todo. No en todos los centros, pero en la gran mayoría sucede esto. Entonces, eso es parte de, y vuelvo a repetir lo que dije en el video anterior, en la transmisión en vivo anterior. Todo puede suceder alrededor de una persona en recuperación, en proceso de recuperación, en proceso de aprendizaje, le llamaría yo, mientras esté internado o internada, y en proceso de recuperación cuando está fuera. Cuando está en el proceso de aprendizaje y en cualquier situación, interno, no interno, ambulatorio, no ambulatorio, etc., depende exclusivamente del residente. Todo ser humano tiene una esencia, tiene una forma de ser y hacer que es muy difícil hacer que varíe en el tiempo. Soy envidioso y difícilmente me van a cambiar eso. Soy egoísta y difícilmente. Soy egocentrista, soy egocéntrico, perdón, soy, no sé, soy bueno, soy malo, soy, no sé, complaciente, soy una persona que quiere, que da amor, etcétera, etcétera. Eso es muy difícil cambiarlo en el tiempo, porque la esencia es muy difícil de cambiar. Excepto que en el tiempo tú te comportas de una manera ahora y en el tiempo, variando las circunstancias, te comportas de otra, no cambió una persona. Esa persona simple y sencillamente demuestra lo que fue o lo que es realmente. Cristian Campos Orbegoso, muy buenos días por estar ahí, mi hermano Cristian, un hermano en recuperación también. Bueno, esto depende de cada uno de nosotros, porque podemos estar en el infierno, con quien sea. Podemos no recibir las palabras adecuadas de los que están a cargo de los centros, correcto, pero tenemos acceso al programa y podemos leer y entender el programa, porque somos, ¿qué tal hermano? Buen día, Cristian, muy buenos días, un fuerte abrazo, gusto de saber de ti, espero que sigamos adelante como siempre. Bendiciones, mi hermano. Ya me olvidé, siempre se me van las cosas. Bueno, estábamos hablando que depende de cada persona, porque no es que estemos, estamos en un programa y tenemos acceso a lo que dice el programa. Y cada uno puede entenderlo. Y una persona que quiere cambiar, al leer el programa se da cuenta que sí puede hacerlo. Pero está el pretexto. Que quieren hacer lo que se les da la gana. Porque por lo general pasa eso. En las fases en que están comienzan a hacer las cosas a su manera y no como dice el programa. Entonces ya no va tanto por la forma que se dirige un programa, sino la forma que tú como residente recibes el programa. Y yo no estoy de acuerdo con eso que no mires al mensajero, pero escuche el mensaje. No, yo no creo eso. Para mí, el mensajero es el resultado del mensaje.
Yo lo que hice es separar mensaje mensajero y comencé a averiguar y a estudiar lo que es el programa, qué significa esto, por qué me pasó, por qué es que ahora soy adicto, qué pasó en mi cerebro, qué necesito para poder salir de esto o para controlar esta enfermedad. Comencé a hacerlo yo en un lugar donde no había lo que yo quería que haya o lo que yo necesitaba que haya, que exista. Yo he visto errores en muchos lugares, pero todos somos seres humanos. Pero la necesidad de cambio, la opción de cambio, la opción de generar el alto, el no a las sustancias, a la adicción, depende solo de nosotros. Otro de los factores importantes para que los programas fracasen, entre comillas, es la familia. La coadicción en la familia es muy fuerte. Y yo siempre me van a escuchar decir esto. Si tú como familia no admites que tienes una enfermedad que se llama codependencia o coadicción, ¿cómo quieres que tu familiar admita que tiene una enfermedad que se llama adicción? No puedes exigir. Yo nunca he estado de acuerdo con que vaya, se interne un muchacho de cualquier forma, de rescate o voluntario, y se le deje ahí que el programa haga su trabajo, que la institución haga lo que tenga que hacer. Yo no tengo nada que ver, porque el enfermo es mi familiar, yo no. Ese error te va a llevar a seguir internando a ese familiar hasta que te canses. Porque si ese familiar de una o de otra manera recibe programa y sale con algo de programa y por ahí quiere intentarlo, siquiera intentarlo, va a fracasar. ¿Por qué? Porque la familia no hizo absolutamente nada por corregir sus conductas adictivas, sus conductas de codependencia. Tal vez el residente o la residente intenten hacerlo. Buenos días, mamá, se levantan temprano, hacer las cosas, pero la casa sigue con el mismo caos. Y el primer fin de semana ya tienen la fiesta de bienvenida. Vino de viaje, estuvo estudiando, compra el traguito, compra esto, compra el otro, y después están llorando porque el muchacho o la muchacha sigue consumiendo. O simplemente si no toman, siguen las conductas adictivas. No salgas, no hagas esto, no hagas el otro, pero tú como padre, como madre, como esposa, haces eso y más. ¿Con qué base vas a corregir? ¿Qué cambios va a encontrar la persona que sale de un programa en su casa? El programa tiene que extenderse a la casa, al primer círculo. ¿Cuál es el primer círculo que sale? Donde llega, un residente es la familia. Y ese círculo tiene que generar cambios. No es solo internarlo y dejarlo ahí y sacarlo y decir, no, ya tú tienes que recuperarte. He invertido tanto dinero y te recuperas. Y no, no es así. Es un proceso para toda la vida. El tiempo no es recuperación. La recuperación se da en el tiempo. Ya lo expliqué la vez pasada. Pero depende mucho del entorno. No todo depende de eso. Realmente la decisión con acción de cambio depende de nosotros. Pero como somos adictos, no queremos salir de nuestra zona de confort. Y como somos adictos, en la mínima oportunidad que encontremos en casa, alguien a quien seguir manipulando, alguien o cómo conseguir de nuevo las sustancias, o cómo volver a hacer mi vida fácil, lo voy a hacer. Se me va a hacer más fácil ir por ese camino que por el camino de recuperación, porque no voy a encontrar ninguna contención en mi casa. La familia es muy importante. La familia tiende a desligarse del problema. Ese ya no es mi problema, está en la comunidad y los de la comunidad me lo tienen que cambiar. Me lo tienen que cambiar. Mentira. No es así. Tiene que ser un conjunto de cosas para que podamos dar un buen programa. Para que podamos dar, voy a explicar esto. No es que un mejor programa de lo que hay, no. El programa existe y se puede hacer variantes como yo lo he hecho
y funcionan, pero todo de acuerdo a lo que dicen los programas, no a lo que yo quiero. No es a lo que quiere el adicto, sino a lo que necesita el adicto. Y para que el adicto entienda que al salir tiene que aprender a renunciar. Y en las renuncias necesita el apoyo emocional de la familia, de la pareja, de los hijos, del entorno al cual él está saliendo o ella está saliendo. Pero ¿cómo vamos a lograr eso si no está preparada la familia? Ese entorno no está preparado. ¿Cómo vamos a lograrlo? Este es un factor bastante importante y bastante delicado y penoso porque yo se los digo, con casi 14 años que ya he dejado, ya no voy a los centros ni nada, me cansé de golpear con piedras. La familia no quiere entender, es increíble. El programa está ahí, el muchacho, la muchacha está internado, internada, todo el tiempo que sea necesario, pero ¿qué pasa? Que cuando llegan a casa sigue la misma situación y se desborda, todo se desborda, todo. Pero, como vuelvo a repetir, depende mucho, o mejor dicho, todo depende de nosotros como enfermos, al margen de lo que haya en nuestro entorno. Quien habla también se encontró en un entorno así, donde había muchas cosas y al principio tal vez no lo entendía y luego entendí algo, que son adictos como yo y obviamente que van a cometer errores como yo, sin importar si son dueños o no, sin importar si son dueñas o no, sin importar que son hermanos mayores o no, o hermanas mayores o no. Yo creía, pensaba, imaginaba, no, ya eres un hermano mayor, tiene más experiencia, ya está caminando bien, y me olvidaba que son seres humanos con una enfermedad y que la recaída es parte del proceso. Que las conductas adictivas, esto lo entendí después, estudiando empíricamente, que las conductas adictivas son las más difíciles de corregir, porque siempre van a estar ahí por el resto de tu vida. Si hay alguien que pueda dominar sus conductas adictivas, amén. Wow, superhéroe, de verdad. Pero entendí que las personas o hermanos mayores o dueños o dueñas que se equivocan y que cometen errores, no se les debe criticar ni juzgar, se les debe ayudar. Por eso yo siempre digo, exijamos al gobierno que hagan, o las familias que exijan los exámenes toxicológicos y psicológicos de las personas adictas con un trabajo dentro de la institución o que hermanos que ya salen y regresan a la institución. No es una garantía que un director de años, que un director que tenga tantos años, más o menos, no es una garantía de recuperación, porque en el camino se pierde la misión y la visión. Y muchas veces yo he visto a directores consumir, y no sé dónde, en qué parte del programa alguna vez alguien dijo, un director, que se tiene que aprender a manejar eso y poder ir a una fiesta y tomar un traguito. ¿Por qué comienzan a decir estas cosas? Porque ya lo están haciendo. Al principio yo recuerdo, no, es que no se debe ir a lugares de consumo, no, pero luego comienzan a ir a las fiestas por el compromiso del hijo, la hija, el papá, la mamá, etc. Yo hasta ahora no voy a cumplir 14 años y no voy, porque he entendido que es un riesgo para mi mente, para mi enfermedad, para mis conductas adictivas, son las renuncias que tengo que hacer. Pero cuando tú comienzas a hacerlo, comienzas a justificar eso. Es igual que los que fuman cigarro, que se están drogando porque el cigarro droga, alcohol droga, marihuana droga, el resto de sustancias drogas, la ludopatía, el sexo, la comida, cuando son una adicción, es una enfermedad. Entonces, todas esas son adicciones. Todas las sustancias que les he mencionado son sustancias psicoactivas, son drogas. Pero hay muchos centros que permiten fumar y con su café. Wow. En fin, vamos al cigarro. Pero dicen para calmar la ansiedad.
calmar la ansiedad. Cuando dejas de fumar, ¿por qué quieres volver a fumar? Por ansiedad. ¿Qué ansiedad te estás calmando? En fin, cuando comienzas a limpiar la carita de algo malo, de algo que no se debe hacer, porque tú ya lo estás haciendo, ya perdiste. Ya perdiste tu camino, ya perdiste tu visión, tu misión y todo lo que quieras seguir haciendo en adelante. Podrás seguir caminando lo que tengas, pero como persona ya perdiste. Y todo lo que tengas va a caminar por inercia más que todo. Porque el centro ya recibe esto, ya tiene esto, este, lo otro. Y igual, todo va a comenzar un caos. No va a haber una buena dirección o guía. No va a haber muchas cosas. Pero va a haber 4 paredes donde van a estar los muchachos o las muchachas. Y esa es la realidad casi general de los centros de rehabilitación en el mundo. No solo hablo de aquí, de Trujillo, Perú, o de Sudamérica. Hablo del mundo. En otros lugares es más complicado porque mucho se da al tema de voluntariado. Yo voluntariamente quiero cambiar y solo al voluntario se le da la oportunidad. Todos necesitamos una oportunidad. Muchas veces hay personas que queremos cambiar y no entendemos ni sabemos cómo y necesitamos que nos lleven sí o sí. Yo fui voluntario, pero creo que sí debe haber una oportunidad, o 2 o 3. Más de eso, si ya no aprendes, si ya no quieres, bueno, ya es tu problema, ¿no? Penosamente no se puede más tampoco, porque tampoco se va a hacer un asilo de un centro, ni una casa de reposo, ni mucho menos. Cuando se quiere ayudar, se ayuda, se da programa, con orden, con normas, con disciplina. Pero como repito, uno de los primeros errores es el cómo se lleva una institución. El otro de los grandes errores que hoy estamos hablando es la familia. Y en el próximo video hablaremos de otras cosas. Pero estos 2 puntos son muy importantes. La falta de fe también, que ya vamos a hablar después. El entorno y todo lo demás. Pero bueno, esto ha sido el tema de hoy. El tema, la parte del tema general, del por qué los programas no funcionan. Los programas sí funcionan. ¿Quiénes fracasan o fracasamos? Nosotros como adictos, nosotros como quienes dan, como quienes dirigimos, como quienes guiamos en los centros de rehabilitación. Los directores, consejeros, orientadores, etcétera, 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 etcétera. Me preguntan, ¿y cómo es que dura usted, hermano, tanto tiempo? ¿Cómo puede manejar esto? ¿Cómo puede manejar lo otro? Me he equivocado al hacerlo muchas veces. No he encontrado el término medio. Literalmente me he quedado sin... no soy sociable ya. Yo no voy a fiestas, no voy a cumpleaños. Y por el temor a recaer, por el temor a volver a consumir o a que mi cerebro me traicione y me dé la orden de ir a consumir, ya no voy. No voy a ningún lugar donde pueda arriesgarme. No voy hace 14, 15 años, ya no voy. Es difícil, es muy difícil. Pero sé que sí se puede uno divertir sin ninguna sustancia psicoactiva. En casa con mi hijo, con mi nuera, con mi nieto, la pasamos muchas veces cuando estoy bien, porque mi depresión a veces me hunde. Es otro tema que ya entiendo. Entonces, la paso hermoso, la paso muy bien. Puede ser la edad, puede ser el cansancio de la vida, puede ser el, el fondo que toqué, puede ser cómo me ha tratado la vida, cómo he dejado que me trate la vida. Son muchos factores. Todo en nosotros es multifactores. No es solo un factor.
Si fuera solo un factor sería más fácil de detectar y de corregir, pero es multifactores. Hay muchas cosas que influyen. Una en que caigamos en la enfermedad o adquiramos la enfermedad de la adicción, o en controlar la enfermedad, o en recaer, en volver a consumir. Es multifactores, es multifactores. En el proceso de recuperación la recaída es parte de, sí, pero no debe ser una constante. Cuando es una constante, no hay cambios, nunca vas a dejar de cambiar. ¿Cómo se detecta? Muchas veces me dicen, hermano, usted es malo hablando. No, es que soy malo. Cuando tú tienes experiencia, ves las conductas adictivas arraigadas en los hermanos o hermanas que están internos y te das cuenta quiénes siguen en el mismo camino, quienes siguen cometiendo los mismos errores esperando diferentes resultados. Y esas personas son las candidatas de un 99% de una recaída total. Porque conductas adictivas ya las tienen, las continúan, no generan cambios. Para generar un cambio en mi vida, yo tuve que detectar lo mentiroso que era. Yo tuve que detectar lo manipulador que era. Yo tuve que detectar mi zona de confort para salir de ella. Yo he tenido que estudiar y sigo estudiando empíricamente. Yo me sigo preparando empíricamente. Porque tengo que entenderme a mí primero para poder entenderte a ti. Tengo que amarme a mí primero para poder amarte a ti. Tengo que respetarme a mí primero para poder respetarte a ti. Tengo que ser leal conmigo para poder ser leal contigo. De otra manera no funciona. No funciona. Entendí que cometer los mismos errores esperando diferentes resultados es una locura. Y como ven, ya no sigo cometiendo el mismo error de ir a los centros. Tengo que generar cambios para cambiar mis conductas adictivas. Eso es lo que tendríamos que despertar en los residentes. Pero se pierde en el camino. Cuando se tiene que poner orden, cuando se tiene que ejecutar la disciplina, no hablo de castigos, hablo de experiencias, porque el maltrato físico, psicológico, no debe existir. Y digo no debe porque sí existe penosamente en muchos lugares. Y eso depende mucho de los hermanos que van llegando y van adquiriendo responsabilidades, no cargos. Y muchas veces los directores, los dueños, las directoras, ni enterados. ¿Por qué? Porque ellos ya están en sus cosas y dejan toda la responsabilidad en hermanos adictos en preparación, ni siquiera en recuperación. Y ahí vienen los problemas. Todos cometemos errores. Todos. Yo he cometido muchos con mi propia recuperación. Bueno, seguiremos hablando de esto y más en el siguiente programa. En este día, en esta hora, estuvo el hermano Cristian Campos Orbegoso. Un fuerte abrazo y a todos los que me van a ver después. Dios nos bendiga a todos. Recuerden que la recuperación sí es posible.